La chica lobo alienígena fue vendida por carne hasta que la compré. Bienvenidos al mundo de la ciencia ficción. Comenta abajo dónde. En el mundo que estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Los hijos gemelos de Sioz aplastó el mercado oxidado. Un testimonio extenso de la desesperación y la oportunidad que se cocinó. Bajo un perpetuo y opresivo resplandor amarillo. El aire era denso, casi tangible. Un cóctel nocivo de metal sobrecalentado, ozono proveniente de las unidades antigravedad que chisporrotean y el choque. Aromas de 100 especias alienígenas chisporroteando en parrillas abiertas. Gane se movió. Entre la multitud con la facilidad experimentada de un hombre que había visto una docena de mundos peores que este. Su explorador. Chaleco. Un mosaico de cueros sintéticos duraderos y bolsillos reforzados recubiertos con una fina capa de polvo ocre que parecía filtrarse en todo. No estaba allí por las vistas ni los olores, ni le interesaba la miríada de negocios turbios que se cerraban en voz baja a la sombra de puestos de chapa ondulada. Su propósito era singular, un punto de enfoque de luz en el caos abrumador, un condensador de hiperimpulso Mark IV, un componente raro y vital para su carguero, el perro callejero. Sin él era solo otro pedazo de escombros varados en el borde exterior. Y ese era el destino en el que había pasado la última década de su vida. Vida evitando activamente. Pasó junto a un trío de insectoides parlanchines que regateaban por una caja de lo que parecían hongos pulsantes. Su mirada barría el mercado, filtrándola. Ruido y concentrarse en la señal reveladora de un distribuidor de repuestos para barcos de buena reputación, un producto raro en un lugar que prosperaba con productos falsificados y chatarra. Su búsqueda lo llevó a un puesto dirigido por un rudo gorach armado con antebrazos, cuyos miembros mecánicos se movían suavemente mientras pulió una serie de convertidores de potencia. La reputación de Gorak lo precedió. Él fue costoso pero honesto, una combinación que ahorró tiempo y problemas a largo plazo. La negociación fue breve y profesional, un baile de números y especificaciones técnicas que dejaba poco espacio para las cortesías. Gane reunió los créditos de una reciente operación de rescate en los campos de asteroides del brazo Cygnus y el Gorak tenía el condensador sellado en su carcasa antiestática original. Su filamentos internos brillaban con una tenue y prometedora luz azul. La transacción se completó con una firmeza que la naturaleza pragmática de Gane le complacía, el gran peso del condensador en su mochila, una reconfortante promesa de escape. De este polvo se ahogó la roca. Su negocio estaba concluido, su camino despejado. Todo eso. Lo único que quedaba era el corto camino de regreso a la plataforma de aterrizaje donde esperaba el perro callejero. Una bestia silenciosa, fea, pero leal. Nave. Se giró para irse, su mente ya calculaba las coordenadas del salto al siguiente sistema, un lugar con aire respirable y una clara ausencia de mercados de esclavos al aire libre. Fue entonces cuando un aumento en el ruido de la multitud, un cambio en su textura, desde un murmullo general hasta un rugido feo y concentrado, se enganchó. Atención. Venía del otro lado del mercado, desde una plataforma elevada que él había evitado conscientemente el designado para el ganado. La curiosidad era un lujo que Gane rara vez se permitió, ya que era un rasgo que a menudo conducía a complicaciones, y las complicaciones costaban créditos y, a veces, vidas. Sin embargo, encontró sus pies moviéndose hacia la fuente de la conmoción, una especie de magnetismo sombrío lo atraía. Se abrió paso a través de una pared de espectadores. Sus rostros una grotesca gestión de especies, todos fijados en el espectáculo. Desplegándose en la plataforma. Allí, bajo el duro resplandor de los soles, se encontraba un aceitoso esclavista cebrayano, su forma blandita que brillaba de sudor mientras provocaba a la multitud en un frenesí, y encadenado a la pared de metal detrás de él. Era el motivo de su emoción. Era una mujer, o al menos un ser con una forma claramente femenina, pero diferente a cualquier especie que Gane había encontrado antes.
Sus años de viaje. Todo su cuerpo estaba cubierto por un pelaje corto y prístino. Pelaje blanco, que parecía casi brillar contra el metal oxidado al que estaba atada. Orejas caninas largas y caídas, del tipo que hablaba del linaje de un depredador, yacía boca abajo sobre su cabeza en una postura de profundo miedo y desafío, pero fueron sus ojos los que lo cautivaron. Eran de un ámbar sorprendente y penetrante, ardiendo con inteligencia y furia, que contrastaba marcadamente con su situación de indefensión. Ella no era un animal tonto. El esclavista. El bastón eléctrico crepitó cuando la empujó en el flanco, pero ella se negó a gritar. Su única respuesta fue un silencioso rechinar de dientes, una promesa de violencia que ella. Las cadenas le impedían entregar. El esclavista cebra no vendía un sirviente o trabajador, un hecho que dejó grotescamente claro al dirigirse a su entusiasta audiencia. Habló de ella como carne exótica de primera calidad, un manjar poco común para el paladar exigente, una criatura cuya la carne prometía sabores incomparables para aquellos lo suficientemente ricos y depravados como para permitírselo. Una ola de repulsión inundó sobre Gane, una ira fría que no le era familiar, un sentimiento que creía había sido enterrado hacía mucho tiempo con los cuerpos de su escuadrón. Había visto lo peor. La galaxia tenía para ofrecer, desde guerras corporativas que cristalizaban lunas enteras hasta piratas que se deleitaba con la crueldad. Pero esta degradación comercial y calculada golpeó a un cordón diferente, más profundo. Era la negación absoluta de su personalidad, la reducción a un ser vivo y palpitante. A una mera mercancía, un trozo de carne para ser trinchado y servido. Vio los rostros. Entre la multitud, las expresiones ansiosas y babeantes de los compradores potenciales, y sintió el mismo miedo frío que había sentido en el campo de batalla cuando se dio cuenta de que luchaba por hombres que veían a los soldados como nada más que activos prescindibles. Él observó como la mujer María, un nombre que le vendría más tarde, una simple humana. Nombre para una criatura tan profundamente extraña, recibió las burlas de los esclavistas, no con miedo, pero con una mirada de odio puro y sin adulterar. En ese espíritu inquebrantable vio el eco de buenos soldados, de amigos que se enfrentaron a adversidades imposibles y nunca se acobardaron, incluso ante ciertas adversidades. Muerte. La puja comenzó. La voz de los esclavistas era un ladrido grasiento que cortaba la guarida del mercado. El precio inicial ya era obsceno, suficiente para comprar una pequeña lanzadera o un suministro de por vida de agua limpia. Agua en una docena de mundos diferentes. La mente de Gane, la pragmática y lógica. La parte de él que lo había mantenido vivo por tanto tiempo le gritaba que se diera la vuelta, que se alejara y olvidara lo que había hecho. Visto. Esta no era su pelea. Tenía su condensador. Su misión estaba cumplida. Involucrarse fue imprudente, estúpido y financieramente ruinoso. Pero sus pies permanecieron firmes, con la mirada fija en él. La mirada ámbar del cautivo. Vio al primer postor, un rigeliano corpulento cuyas papadas temblaban de anticipación, y la decisión se tomó incluso antes de que fuera consciente de ello. Un impulso visceral, puro e innegable, lo impulsó a seguir adelante. Oyó su propia voz, áspera y firme, gritar una contraoferta que silenció el parloteo inmediato. Los múltiples ojos de cebra giraron en su dirección, con un destello de sorpresa en sus viscosas profundidades. El rigiliano gruñó, inmediatamente aumentó el precio y estalló una tensa y feroz guerra de ofertas. Entre los dos. La moneda subió a un ritmo vertiginoso, las cifras subieron mucho más allá del ámbito de razón, mucho más allá de lo que cualquier persona en su sano juicio pagaría por una comida, por exótica que fuera. Gane estaba operando. Ahora, por puro instinto, la fría lógica de la supervivencia ha sido reemplazada por una ardiente justicia. Ira. Cada intento del Rayeliano era un nuevo insulto, otra capa de suciedad. Se amontonó sobre la dignidad de la mujer encadenada. Con cada contraoferta, Gane sentía un pedazo de su cuidadosa mente. El cinismo construido se desvaneció.
No era un héroe, se dijo a sí mismo. Era solo un hombre que había llegado a su límite. Un hombre que no podía, en conciencia, irse y dejar que esto sucediera. Accedió a su cuentas a través de su tableta de datos de muñeca, las cifras crudas e implacables. Tenía suficiente, pero solo por poco. Sería. Llévatelo todo. Las ganancias de sus 3 últimas carreras de salvamento, su emergencia. Fondos, hasta el último crédito que tenía a su nombre. Fue una catástrofe financiera. Decisión, del tipo que podría dejarlo abandonado y desamparado durante años. Con una expresión sombría en su mandíbula y una mirada desafiante final al babeante Regulión. Liquidó toda su cuenta y realizó la última puja ganadora. Un silencio atónito. Cayó sobre la plataforma. El rigiliano dejó escapar un furioso rugido de frustración mientras el esclavista cebrayano miró fijamente a Gane, su codicia combatiendo con su sorpresa. El trato estaba cerrado. Gane, el salvador pragmático, el hombre que vivía al pie de la letra. Números, acababa de gastar toda su fortuna en un ser del que no sabía nada por razones que apenas podía articular. Para sí mismo. Subió a la plataforma, con el peso de sus acciones asentándose sobre él. Como una mortaja física. Le entregó al esclavista el chip de crédito, ignorando las felicitaciones aduladoras de la criatura y se acercó a la pared. Abrió la puerta. Cadenas, y por primera vez, la mujer de ojos color ámbar lo miró, no con desafío, sino con una mirada profunda e inquietante. Incertidumbre. La alejó de la plataforma, sus cadenas tintineando suavemente sobre la cubierta de metal, las burlas y los susurros de la multitud que se agolpaba tras ellos. Había ganado, pero mientras caminaba hacia el grupo descarriado. Perro con su recién adquirido, aterrorizado y potencialmente letal compañero, él sintió el peso aplastante de una victoria que le había costado todo. Simplemente no soportaba ver ganar al esclavista. Él se dijo a sí mismo. Pero al mirar a la mujer que caminaba silenciosamente a su lado, él sabía con una certeza que le heló la sangre que era mucho más complicado que eso. El viaje desde el paso de la plataforma del mercado a la plataforma de aterrizaje era un asunto silencioso y pesado. El espacio. Andre Canary, la mujer de pelaje blanco, cargada de una atención tan densa que parecía una barrera física. La cacofonía del mercado oxidado se desvaneció detrás de ellos, reemplazada por el zumbido bajo de los conductos de energía de las plataformas de aterrizaje. Y el susurro del viento levantando polvo sobre el hurón. Gane era plenamente consciente de su presencia. A su lado, un paso ligero, casi silencioso, que resultaba desconcertantemente elegante para una criatura que acababa de ser encadenada a una pared. La condujo por la rampa del perro callejero, las luces interiores del barco parpadearon para revelar un espacio que era un taller más funcional que una casa confortable. El pasillo principal estaba abarrotado de repuestos, ordenados. Organizado, pero aún invadiendo la pasarela, y el aire olía a refrigerante de motor, oxígeno reciclado y prole vieja. Ternero. El barco era su santuario, su caparazón, y traerla dentro se sentía como una profunda violación de su soledad, una introducción de algo desconocido y volátil. Elemento en un sistema cuidadosamente controlado. Selló la escotilla principal, el fuerte ruido sordo y el siseo de la esclusa de aire, cortando su conexión con Sios y encerrándolos en la matriz metálica del carguero. Durante un largo instante, simplemente se quedó allí parado en el pasillo, mientras la realidad de la situación caía sobre Gane con la fuerza de un rayo. Violación. Había gastado todos los créditos que poseía en un completo desconocido, un ser que ahora era su responsabilidad, un pasajero silencioso y atento en el espacio confinado de su nave. Con un profundo suspiro que pareció agotarle la adrenalina, Gane le hizo un gesto para que moverse más hacia el compartimento de carga, un área más grande y abierta donde no estarían tan claustrofóbicamente cerca. Ella lo siguió, sus ojos color ámbar mirando a todas partes,
observando las cajas apiladas, la consola de diagnóstico contra la pared del fondo y la red de conductos eléctricos que recorrían el techo. Su postura permaneció enroscada, como un resorte. Apretado, listo para desatarse a la menor provocación. Gane se agachó para alcanzar el pesado hierro. Las esposas todavía estaban encadenadas a sus muñecas y ella se estremeció violentamente, emitiendo un gruñido bajo. Un rugido en su pecho mientras retrocedía medio paso. Él levantó las manos en un gesto universal de paz, luego lentamente. Señaló deliberadamente las esposas y luego el mecanismo de liberación. Necesitaba. Para mostrarle que él no era el esclavista, que las cadenas no eran un elemento permanente de su nueva realidad. Se movió con un. Practicó la lentitud. Como uno se acercaría a un animal acorralado y activó la secuencia de liberación. Las cerraduras magnéticas. Se abrió con un clic y las pesadas esposas cayeron a la cubierta con un fuerte ruido metálico que resonó en el repentino silencio de la bahía. Por el momento, ella no se movió, simplemente miró fijamente sus manos libres, flexionando sus esbeltas dedos con puntas de garra como si reencontrara su libertad. Entonces, una mancha de pelaje blanco la hizo retroceder hasta el rincón más alejado de la bodega de carga, presionándose contra el frío metal. Pared, todo su ser un retrato de desconfianza cansada. Gane comprendió. La libertad de las cadenas no equivalía a la confianza. Él la había comprado, y en su mundo eso aún lo convertía en dueño. Él sabía que presionar para cualquier tipo de interacción sería un error. Así que le dio lo único que sospechaba que ella no había tenido espacio en mucho tiempo. Caminó hacia un almacén y sacó un paquete de nutrientes estándar y una pera de agua, arrojándola suavemente para que se deslizaran por la cubierta y aterrizaran a pocos centímetros. A unos metros de su posición. Los observó, pero no hizo ningún movimiento para recuperarlos. Gane simplemente asintió, un reconocimiento silencioso de que la ofrenda estaba allí si ella la quería, y luego se fue. La bodega de carga, retirándose a la relativa familiaridad de la cabina. Se ocupó de las tareas previas al vuelo. Lista de verificación, las tareas rutinarias, un bálsamo reconfortante para sus nervios deshilachados y el enorme agujero en sus finanzas. Horas. Pasó. El zumbido sordo del soporte vital de la nave era el único sonido. Finalmente. Revisó los sensores internos. Ella no se había movido de su rincón, pero la comida y el agua habían desaparecido. Era un pequeño. Victoria, una pequeña grieta en el muro de su miedo. Más tarde en ese ciclo, se acercó de nuevo a la bodega de carga, esta vez haciendo un gesto. Por un pasillo lateral. Señaló una escotilla cerrada, luego a sí mismo, luego a su mente dormida. Señaló otra escotilla. Luego a ella. Le ofrecía una habitación, un espacio privado, una puerta que podía cerrar. Ella lo observó, con la cabeza inclinada y sus orejas caídas moviéndose mientras procesaba el torpe intento de comunicación. Después de un largo y tenso silencio, se levantó con gracia fluida y caminó con cautela. Por el pasillo, olfateando la puerta que le había indicado antes de abrirla y desaparecer dentro. Un momento después. Escuchó el sonido distintivo de una caja pesada siendo arrastrada por el suelo, seguido por el golpe sordo de su caída. Encajada contra el interior de la puerta. Había aceptado su oferta de una cabaña, pero seguía siendo su prisionera. Atrincherada por voluntad propia. Los siguientes ciclos a bordo del perro callejero. Eran un estudio de silencio tenso y distanciamiento cuidadoso. La comunicación demostró ser una barrera importante, un abismo entre dos especies que gesticula y la buena voluntad solo podía tender un puente parcialmente. El traductor universal del barco, el dispositivo capaz de analizar miles de idiomas galácticos conocidos era completamente inútil. Cuando hablaba, lo cual era raro, era un lenguaje complejo de vinos suaves, agudos. Aullidos y gruñidos profundos y resonantes que el traductor solo pudo interpretar como un dialecto canino no identificado. Eran obligado a depender de un panime crudo,
Un esfuerzo frustrante y a menudo infructuoso. Sin embargo, lenta y minuciosamente, comenzó a formarse una comprensión rudimentaria. Aprendió que su nombre, o el más cercano, la única aproximación que el traductor pudo lograr a partir de una serie particular de ladridos suaves, fue Mary. Era un simple humano. Nombre, casi cómicamente mundano para una criatura de una belleza tan exótica y feroz, pero era un nombre, un pedazo de su identidad, y eso lo cambió todo. Ya no era la lupina ni la extraterrestre en su mente. Era Mary Ellen. Su turno fue simplemente Gane, un nombre que pareció captar rápidamente. A pesar de la barricada, comenzó a emerger de su cabaña por periodos cortos. Su curiosidad aparentemente superaba su miedo. Ella, observándolo mientras trabajaba, una silenciosa sombra peluda y blanca en el borde de su percepción, sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento con una intensidad desconcertante. El momento que realmente destrozó una pieza frágil entre ellos se desprendió durante una revisión de mantenimiento rutinaria. La consola de navegación del barco había estado fallando. Una sutil pero persistente desviación en sus cálculos que Gane había estado intentando corregir durante semanas. Estaba inmerso en él. Las entrañas de la máquina, rodeado de un nido enredado de cables y placas de circuitos, con el sudor golpeándole la frente mientras su frustración aumentó. El problema era una fisura microscópica en un sistema de datos terciario.